hermano? Bueno, mi nombre es Gerson Bien, bien. Estacio, yo soy de Tumac, ok, estudiante de economía. ¿Listo? ¿Qué semestre Yo va soy usted, mi hermano? Yo en sexto, hermano. Ok, yo soy ah, Wilmar Andrés Santos Ramírez, de Turbo, Antioquia, estudiante de economía en sexto semestre. Ok, ah, yo soy listo. María Fernanda Jiménez. Estoy en quinto semestre, soy de Sagún, estudiante de economía. Ok. ¿De dónde es usted? Sagún, Sagún Córdoba, Córdoba. ¿no? Ah, en Sí. Córdoba. Ok, María Fernanda. Ok. Bueno, la primera pregunta dice así. Listo. ¿Considera que debe intervenir los gobiernos en los mercados internacionales? Bueno, yo opino que el gobierno solamente debe intervenir en el mercado internacional solamente en ciertos momentos, debido a que en muchos casos los gobiernos solo hacen crear aranceles que complican la interacción entre los productores y consumidores. Ya, esos aranceles son impuestos que ellos hacen para que estas empresas prácticamente no puedan participar en el mercado porque en muchos casos le suben precios a la muy alta, o sea, que las empresas no ganen beneficios para que no puedan participar en la economía pues, de dicho país que esté el gobierno ahí. María Fernanda, ¿qué Muy bien. opina? Yo pienso que, bueno, que sí, que no, porque hay muchas veces los gobiernos intervienen en el comercio internacional, ayuda con los procesos ya les digo, la protección de la seguridad nacional, puede ayudar para que eh, Ah, fortalecer los objetivos de la política exterior, pero como decía el compañero, no siempre es favorable porque muchas veces el gobierno actúa a favor de ellos y entonces influenciados por intereses políticos y donde la finalidad no es con las empresas, sino mutuo, el interés solo personales. para ellos, Sí. personales, exactamente. Bueno, yo opino que la situación de si deben intervenir o no los gobiernos en los mercados internacionales, cabría especificar porque esta es una pregunta generalizada. Si nosotros hablamos de los países desarrollados, podríamos notar que ese modelo sí nos da el aval para que los países intervengan, porque ellos son los que hacen las políticas proteccionistas, ellos son los que Exactamente. manejan, ¿sí? Las Bueno, exportaciones, ellos tienes son los que razón. hacen la inversión. Pero como esto es una pregunta generalizada, si vamos a los países subdesarrollados, no los países, los gobiernos no aplican bien esta normatividad, porque Entonces, va lo que dice Wilma, que suben demasiado los aranceles y por beneficio de unos pocos, las exportaciones no se pueden hacer para todos, no todos tienen. Entonces, como es generalizada, ¿a qué punto llegamos nosotros? A que yo sí se digo, debe o no se compañero, debe. Sí, entonces yo digo que el gobierno debe intervenir es, en los mercados internacionales sí, solamente Sí, dependiendo del beneficio económico que le pueda causar al país, siempre teniendo en cuenta llevarlos al desarrollo. exactamente. Entonces, sí total. deberían intervenir, sino que teníamos que cambiar los modelos económicos y dejar los modelos antiguos que tenemos los países Exactamente. subdesarrollados. ¿Sí? Muy Sí, bien. es Porque que los lo que modelos pasa es que, por ejemplo, son estamos cambiantes. acostumbrados Exacto. Siga Que cambiando. aquí en Colombia y los políticos, que el gobierno no tiene fines como para que el país se supere, sino para enriquecerse ellos mismos. Exacto. O sea, no tenemos sino beneficio de algunos. No tenemos políticas cambiantes Es, o políticas que vayan al desarrollo. Entonces, estaríamos de acuerdo que sí, pero siempre y cuando vayan en beneficio de todo el país, no de algunos, ¿cierto? Así es, mi sí, hermano. Sí. así. Es la Entonces, única este forma punto que el lo gobierno dejamos puede así, intervenir. ¿cierto? Muy Ok. bien, ahí estamos todo bien. Listo, El vamos con la segundo, segunda pregunta. bueno, La dice, segunda pregunta, A ver, ¿qué vamos. lecciones dejan aprendidas las políticas industriales aplicadas por los países desarrollados? Bueno, yo digo que me da el conocimiento de que estas sirvieron para el desarrollo industrial de cada país, porque cada país toma medidas que se consideren necesarias, lo que decíamos ahora, para ver el rendimiento en la economía, ¿sí? Tratando siempre de aumentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial. Los gobiernos europeos optaron por aplicar el proteccionismo, como decíamos ahora ya, creando barreras para que los mercados comerciales no entraran. El Reino Unido prometió tener una adecuada estrategia para ser motor de crecimiento futuro. O sea, se dice que las fuerzas de mercado son insuficientes para crear la capacidad industrial que se necesita en largo plazo.
Entonces, ahí se compromete el gobierno a identificar las historias de ese éxito británico para dar a conocer las áreas donde debe tener más enfoque estratégico y proactivo, tratando de utilizar siempre palancas de las políticas gubernamentales, esperando los efectos del mercado por sí solo. ¿Ya? Por ejemplo, en Japón se creó una política de gobierno para tratar de dirigir la microeconomía en el centro para revitalización económica, Sí, sí, ¿ya? sí. Que lo convertía en competencia industrial. Entonces, yo aquí opino que no se puede, pues, esa política de los países desarrollados no se pueden aplicar porque van con el rumbo de la misma, así como el rumbo de la misma pregunta. Todo va a depender del desarrollo y en el puesto actual que se encuentre en la economía de un determinado país. ¿Ya? Exacto, Entonces, exacto. ¿qué me deja, qué lección me deja esta política aplicada para estos países desarrollados? La lección que me deja es que cada política económica ejerce en dos factores de la vida, en su determinado momento y en el determinado momento que se encuentra el país. ¿Ya? Su momento económico y el momento del desarrollo del país. Listo. Ok. Ok. María Fernanda. Bueno, yo pienso que ante todo las lecciones que nos dejan las políticas industriales es que un país en conjunto de medidas tomadas por su administración pública para animar el desarrollo y el crecimiento de parte o todos los sectores de fabricación, así como otros sectores de la, de la economía, el gobierno toma medidas, ¿cierto?, dirigidas a mejorar la competitividad y la capacidad de que las empresas nacionales a promover la transformación estructural, sobre todo la infraestructura de un país. Entonces yo creía que las políticas industriales se dirige directamente a los sectores concretos, a diferencia de las políticas macroeconómicas que son más amplias. Ah, Entonces, muchos tipos de políticas industriales contienen elementos comunes a otros tipos de prácticas intervencionistas, como la política comercial o la política fiscal. Un ejemplo de la política industrial es la industrialización por la situación de importaciones, donde se impone temporalmente barreras comerciales. Algunos sectores sí. clave, como la esperanza de las industrias nacionales, que aprovechan estas barreras para hacer un hueco en el mercado nacional. Eso pensaría yo que sería una de las lecciones que nos deja lo de la industria, De los países desarrollados, de las ¿sí? políticas industriales en los países desarrollados, sí. Sí. O sea, todo lo que ustedes han dicho, uno podía analizar que la política de los países desarrollados es que ellos innovaron, ellos optaron por lo que en este momento da mayor valor a un país o mayor recurso, que es la tecnología, ¿sí? Que es la industrialización de los automóviles. Entonces, los automóviles se fabrican en los países desarrollados, los países desarrollados fabricamos, qué sé yo, carretas, qué sé yo. ¿Sí me entienden? Entonces, por ende, nos llevan la ventaja. Tecnología, nosotros la compramos, ellos la fabrican. ¿Sí? Exportaciones, ellos apoyan cualquier modelo de exportación. Nosotros no nos apoya nadie para un proceso de exportación. Aquí hay un producto y queremos exportarlo, pero al contrario, lo que suben es un poco de trabas en los países subdesarrollados que la gente no puede exportar. Qué bueno que nosotros pudiéramos exportar no solo café. Listo, no tenemos industrialización, pero ¿cuántos productos agrícolas tenemos que podríamos exportar? Pero no hay gobierno que apoye. Allá es distinto, ¿sí? Y Ay, mi Allá hermano, yo producen creo, un bombillo y hay que exportarlo y el gobierno apoya para exportación, ¿sí? Entonces, nos faltaría eso. Como ejemplo es eso, que ellos tienen políticas de apoyo y tienen innovación. Nosotros, países desarrollados no. yo podría concluir que esos países que ahora están en desarrollo se basaron en la necesidad de las personas. Exacto. Se basaron qué necesita cada población o cada, primero en la de ellos y en la de ellos al resto del mundo. Eso fue lo que ellos lo subió a ese primer mundo llamado el desarrollo. ¿Ya? Eso, Listo. güey. claro. Bueno, vamos para la tercera pregunta. Vamos para la tercera, que ya estamos en el tiempo. Bueno, Bueno, ¿qué la dice? tercera pregunta, ¿Qué errores dígame. considera usted cometen los países en desarrollo a la hora de diseñar políticas económicas?
Bueno, mi hermano. Yo digo que, bueno, primero que todo, las políticas económicas son estrategias de gobierno, ¿cierto? O son Ajá, decisiones que tratan de crear normas o medidas con el objetivo de incrementar la riqueza nacional y activar su sistema de producción para sí, contribuir así con el bienestar en general, porque se beneficia los gobernantes y los gobernados, ¿cierto? sí, sí, Bueno, tenemos que saber que los países en vía de desarrollo, el objetivo de ellos es llegar al desarrollo de su economía y su progreso en general, tratando de claro, fomentar siempre su inversión en el capital y su formación, sí, ¿cierto? Bueno, sí, teniendo este orden de ideas, digo yo que algunos errores que cometen los países en vía de desarrollo son las siguientes: malas estrategias, sí, normas innecesarias. ajá, Otro que pueden cometer, pegarse de políticas económicas de otros países. Son políticas que no sabemos si les van a dar resultados o no, ¿ya? ya, Porque se ponen a adaptar viejas estrategias de los países que ya han pasado al desarrollo, ¿sí? En especial las políticas industriales, para tratar de impulsar el desarrollo por medio de las políticas industriales, sabiendo que todos pues tuvieron su determinado tiempo en la historia y innovaron cuando fue necesario y por eso ahora son países desarrollados. ok, sí, ¿Ves? María Fernanda, Bueno, yo creo que yo seré un poquito más breve. Yo digo que sí, uno de los errores más grandes es que no sabemos utilizar o valorar los recursos naturales esas empresas grandes lo que hacen es como dañar, ¿sí me entiende? Por ejemplo, tienen, sobre todo en el medio ambiente, que en vez de aprovechar los recursos, lo que hacen es como malgastarlos. Es una de las exacto, cosas que pienso. Y que no, muchas veces no diversifican la economía, o sea, no fortalecen las instituciones para tener como mecanismos de control, para tener una distribución equitativa de los beneficios. Entonces yo creería que, pero más sobre todo me enfocaría en lo de los recursos, que siempre esas empresas grandes generan, uno de sus mayores errores es generar daño ambiental. ok, listo. Entonces no Tenemos tienen eso muy en entonces. cuenta eso. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión en este punto? Que las políticas económicas de los países subdesarrollados siempre son planas, o sea, siempre son las mismas, porque siempre apuntan a un solo beneficiario. Sí, No se innova, no tiene creatividad, no se tiene en cuenta los demás productos. ¿Sí? Nosotros tenemos un ejemplo claro en Colombia. ¿Por qué no somos subdesarrollados? Porque dependemos de una sola empresa, ¿cuál? Ecopetrol, que genera, por Ecope- decirlo así, un ejemplo, 1.000 millones de dólares, pero se gasta 800.000 millones en, en, en recuperar el daño ambiental que produce. O sea, a Bueno, la final, ¿qué nos genera? Nada. Y estamos hermano, encaminados con economía a una sola empresa. Y así es los países subdesarrollados. Pues deberíamos nosotros innovar y tratar de tener políticas diferentes, modelos sí, por diferentes que ejemplo, sean creativos. ¿Ok? dice, ¿qué errores ¿Listo? considera usted? ¿Cierto? Sí. ¿Sabe qué errores tenemos que tener en cuenta? Pues considero yo, primer Ajá. error, se tiene que cuestionar si existe una clara falla de mercado que justifique la intervención del gobierno. Sí. La segunda, políticas propuestas, o sea, tienen que cuestionar las políticas propuestas para ver si son eficaces para solucionar esa falla de mercado. Exacto. Y la tercera es saber si el país cuenta con las instituciones necesarias para llevarla hacia adelante, ¿ya? sí, Exacto. Debe totalmente. cuestionarse Total. antes de poder Ok. Listo. Bueno, Sí. vamos a la cuarta que a la otra. pasamos de La tiempo ya. cuarta pregunta. Ajá. Bueno, ¿de qué forma será posible reducir la pobreza en países en vía de desarrollo gracias al comercio internacional? Bueno, participo. Para poder Sí. reducir la pobreza por medio del comercio internacional, se debe tratar de fomentar el crecimiento de un determinado país para poder tratar de reducir la pobreza. ¿Sí? Una de las formas es la creación y adopción de políticas favorables a la expansión del comercio. Esta conlleva un aumento de ingresos y de los recursos fundamentales para el desarrollo como las nuevas tecnologías y los procesos sostenibles. Otra forma es que los gobiernos puedan promover las exportaciones en los sectores con un excelente potencial, o sea, en los sectores donde haya más producción, digámoslo así, de una materia prima, ¿ya? Para Okay. promover estas exportaciones con un excelente potencial, fomentando así la generación de empleos e ingresos.
aportando al crecimiento económico del país, ¿sí? Otra forma puede ser las ayudas directas a los sectores más pobres, ¿sí? Tratando de moldear a las personas de escasos recursos para que puedan convertirse en partícipes de las exportaciones y así pueden generar ingresos para ellos y para el país. O sea, se crean empresas donde se tratan primeramente de formar a estas personas de escasos recursos, se meten en las empresas para comenzar a laborar y poder ganar, digamos así, el dinero del mercado exterior y poder beneficiar al país y a su familia. Mm, Ni más sí. ni menos palabras. Esa es mi respuesta. Bueno, yo creería que una manera de reducir la pobreza por medio del comercio internacional es innovando, ¿cierto? Cuando los comerciantes crean empresas, generan empleo, también expandiéndose. Si hay más tecnología, si de pronto el gobierno ayudara a que hubiera más recursos, este, el producto sería de mejor calidad y saldría a menos precio, lo que quiere decir que pueden contratar más personas, se enfocarían en ayudar a las partes más pobres, pues donde hay más, Vulnerables. Sí, sí, sí. Entonces yo entiendo. creería que uno innovando, creando empresas es una manera de combatir la pobreza porque estamos generando empleo, porque estamos ayudando a que el país se vaya desarrollando, a que el país vaya creciendo económicamente. Bueno, eso sería mi Listo. opinión. No, está bien, está, pues prácticamente tenemos en conjunto, en esta pregunta no estaríamos como en mucho desacuerdo, estamos apuntando a lo mismo. Lo que pasa es que para que la pobreza pueda ser erradicada tendríamos que producir donde está la pobreza. O sea, de nada nos sirve erradicar la pobreza si siempre los que tienen son los que producen. Pues lógico, a los de falta de recursos nunca van a llegar los recursos. La idea es poder identificar como gobierno, como empresa, cuáles son los potenciales de estas zonas que carecen de recursos económicos, qué producto ellos tienen como potencial y ese producto llevarlos a una economía de exportación. Eso generaría recursos para ellos. Por decir, eh, las zonas costeras son las zonas, digamos, más pobres del país, por decirlo así, según las estadísticas. Pero resulta que es la zona donde se produce la pesca. Pero ¿qué pasa? Que la pesca no se ha comercializado, no se ha internacionalizado en esa zona. Por ende, ellos pueden pescar Así es. un producto de buena calidad, pero ese producto tiene que llegar al centro del país y quien lo exporta es alguien que ni siquiera tiene dónde queda el mar y Exactamente. los Claro, recursos que sí. Eso es Ese es lo que un hacen. ejemplo para Así tener, es. ¿sí? y es como la Entonces, brecha de ricos y pobres. es, exacto, bueno, por ahí para El tenerlo. pobre Entonces, produce a rico y el rico exporta y gana Es plata. como, sí, es Ah, como es como los agricultores que son los que se matan y eh, hacen todo y eh, sacan, y los más ricos, los que tienen la plata, cogen eso, no valoran el trabajo y lo venden a un precio súper caro por allá en claro. dólares, en euros, entonces. claro, ¿y Acá en qué podemos Colombia no hacer? le dan el valor a esos pequeños Como productos que en gobierno el exterior sencillo, son puedo carísimos. llevar, como gobierno puedo inducir a alguien que tenga el dinero y decir, bueno, en vez de colocarme la fábrica en el centro del país, colóqueme la fábrica donde realmente está el producto, para que la mano de obra sea de donde está el producto, ¿sí? Y ya, Ujú. usted también va a seguir ganando, pero ellos también se van a beneficiar. Y eso radica. Lamentablemente, en Colombia, en los países o en los lugares más vulnerables, es Mi donde gente, realmente hay más riqueza. sí, mi gente, nos fuimos Entonces, de 10 minutos a 20, hermano, sin querer. Estaba como bueno el debate, ¿no? Sí. Ah, ok. Yo creo que ya está ahí porque dieron máximo 10 minutos. Sí, 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 vamos a hágale, mi ver gente. qué hacemos al doctor. De todas maneras, como conclusión, los países necesitan los gobiernos entrar en que ser ellos los que estén pendientes de la exportación. Pasó en la Segunda y Primera Guerra Mundial. Cuando los países quedaron devastados, los gobiernos entraron a hacer políticas para poder exportar entre ellos sus productos. Y eso fue que llevó a que esos países que en ese tiempo quedaron pobres, ahora son los que tienen el dinero. Entonces, eso necesitaríamos nosotros. Eh, ejemplo, poder nosotros seguir como países subdesarrollados, innovar el ejemplo de desarrollado e industrializar. Y pues ya hablamos de la erradicación de la pobreza. Entonces necesitamos, lo que necesitamos es que unas políticas cambiarias, unas políticas monetarias realmente Una se política. ajusten a la necesidad de lo que tienen los países subdesarrollados, ¿cierto? Sí, Sí, ya el así es. desarrollo.
Ok. Muy bien. Bueno, Compañeros, ha sido hasta un gusto. luego. Sí, pásenla bien, María Fernanda. Hey, Disfrute. la buena Ok, para todos. vale. Hasta luego. Compañero Wilmar, gracias. Ok. Oye, mi hermano.